tres cruces en el Monte Calvario. Hubo tres cruces cuando Cristo estuvo en el Monte Calvario. Era Cristo entre dos ladrones. Y vamos a leer Lucas 23, verso 33 al 43. Dice: cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían: que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué impactante momento en la cruz. Jesús, dos ladrones. Gracias, Gael. Ahora yo te quiero decir algo. Hay muchos incentivos para entregarle tu vida a Cristo esta tarde. Hay muchos motivos por los cuales tú debes de rendir tu vida a Cristo en este momento. Hay muchos motivos por los cuales tú puedes dedicarle tu vida al Señor. Hay muchos motivos para entregarle tu familia a Cristo. Yo te voy a decir 4 en específico en este día. Primero, la santidad de nuestro Dios. Isaías 6 verso 1 dice: en el año en el que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono, y al borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios es un motivo para tú y yo rendirnos a Cristo. Es santo 3 veces, afirmando su santidad. Es un Dios justo y poderoso. Nos ama. Dio a su Hijo en la cruz. Otro incentivo para vivir por Cristo es su obra única. Diga conmigo, iglesia, única, de justificación al pecador arrepentido. Solamente Cristo justifica al pecador. ¿Qué quiere decir? Lo cambia de una posición de culpabilidad a una posición de perdonado, limpiado, inocente. Dice Romanos 5 verso 1 al 2: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, no por medio de las obras, sino por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Escucha bien lo que dice: no tenemos paz por medio de circunstancias no dice tenemos paz por medio de alguna persona, tenemos paz cuando las cosas van bien o las podemos controlar. No, dice tenemos paz por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros, por medio de creer que en la cruz Él clavó nuestra culpa, nuestro pecado. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios por medio de Jesucristo, amados. Otro incentivo para entregar tu vida a Cristo hoy radicalmente, con decisión y firmeza y permanencia en los caminos de Dios, es el regreso inminente de Cristo.
Cristo está por venir, dice Primera de Juan 2:28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Por cuanto Cristo va a venir, es necesario que yo permanezca en los caminos de Él. Por cuanto Cristo está por venir, es necesario que yo confíe en su gracia para yo poder arrepentirme y renunciar a mi pecado y no avergonzarme cuando yo lo vea alejándome. Amados, Cristo va a volver. Y otro incentivo, y con esto desarrollo el mensaje, es la cruz. La cruz es la mayor demostración de su santidad y amor. La cruz. La cruz. Y vamos a mirar al Calvario. El pasaje que leímos, Jesús está entre dos ladrones, uno a cada lado. Jesús en el medio, en el centro. Uno moría por el pecado. Otro moría en pecado y el otro moría al pecado. Vuelvo a repetir, 3 cruces. Uno moría por el pecado, otro moría en pecado y el otro moría al pecado. 2 eran completamente culpables, uno era completamente inocente, iglesia. 2 estaban pagando su deuda a la sociedad. Uno estaba pagando nuestra deuda a Dios. 2 de ellos pagaban lo que la sociedad exigía. Eran ladrones, habían dañado a la sociedad, estaban pagando su condena. Pero el otro estaba pagando mi deuda con Dios. El otro estaba pagando nuestra deuda con Dios, nuestro pecado. Mira al Calvario, iglesia, y ve 2 hombres en la misma condenación. En la misma condenación. El primer ladrón se mofaba de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pero ya, sálvate y sálvanos. Así que eres el Mesías, dijo, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal contestó todo lo contrario. Todo. El otro ladrón tuvo una asombrosa observación que tú y yo tenemos que tener en este momento. No solamente en temporada de Pascua, de Semana Santa, sino durante toda nuestra vida tenemos que observar bien lo que Jesús hizo por nosotros. Y ve esta gran verdad espiritual que tiene el segundo ladrón. ¿Cuál es? El verso 41. Mira lo que dice. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Sabes qué está reconociendo el segundo ladrón? Su culpa. Su culpa. Algo muy difícil para la humanidad, reconocer su culpa delante de Dios. Cuando tú y yo observamos el sacrificio de Cristo, podemos denotar algo: su gran amor y su santidad. No podía Dios como que hacerse la vista gorda y decir: amo tanto al ser humano, bueno, que rehaga su vida, que todo fluya bonito como lo hice al principio. No, Dios es justo y necesitaba castigar el pecado. Y como Dios es amor, Él se dio a sí mismo para que ese castigo cayera sobre Él. Ahora, cuando el ser humano se rehúsa a reconocer su culpa delante de Dios,
el ser humano se pone en una posición de que Él es bueno, entonces se excluye a sí mismo de la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando el ser humano no reconoce su culpa, está diciendo: Jesús, qué bueno que fuiste a la cruz, qué bueno que celebramos Semana Santa, qué bueno que nos demostraste tu amor y haces cosas, pero ¿sabes qué? Eso no es para mí porque yo soy de los buenos. Cuando el ser humano se rehúsa a aceptar su responsabilidad delante de Dios, se convierte en la persona más religiosa que tú conozcas en esta vida, hablando en el mal sentido de la palabra. Una persona que podrá vivir dogmas, vivir creencias, pero jamás ser transformado por el poder de Dios en su corazón, porque Él es bueno. Lo más difícil para el hombre es aceptar su responsabilidad delante de Dios. A mí me impresiona esta tendencia que tiene el ser humano. Oye, tú regañas a tus pequeños y fue él. Así alegra con crayola en la pared. Como puede, ¿no? Su letrita así. Parecen arañitas cada letra. Alegra. ¿Quién hizo eso? Fue Andrés. Y Andrés allá afuera jugando a la pelota. O no sé si tú te has fijado, pero los peores conflictos en tu matrimonio es cuando uno de los dos no reconoce que la regó. Ya hace ley del hielo y prefiere no decir nada. Esos son conflictos tremendos. O cuando uno de los dos dice: ya estuvo pues. No reconoce su culpa. Todo está en: ¿sabes qué? Te ofendí, perdóname, me arrepiento, vamos a arreglar las cosas. Pero no. ¿Te fijas cómo el ser humano batalla con reconocer su responsabilidad? O no sé si te ha pasado que en el trabajo te regañen, te llamen la atención por la hora de llegada, llegaste 15 minutos tarde o no hiciste lo que te dijeron y es que el tren, y no pasa el tren por tu casa. No te creas. Pero siempre hay una justificante del ser humano, ¿sí o no? Eso está en el corazón del hombre. Siempre. Es difícil. Es que sabe que se me hizo muy tarde porque estuve haciendo el otro trabajo que usted me había pedido. Entonces siempre hay una tendencia en el ser humano a no reconocer su error. Y la verdad de las cosas, amados, es que todo ser humano es igualmente culpable ante Dios. Dice la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todo el ser humano es pecador delante de Dios. Ahora, el ser humano, ¿cómo nos dividimos? Porque según la raza, según el lugar donde naciste, el rostro que tienes, el color de piel, en muchas personas existe el racismo. Y el ser humano divide al ser humano, clases sociales. Pero la realidad de las cosas, amados, es que todo el ser humano es culpable delante de Dios y todos somos igualmente necesitados de salvación, de misericordia de Dios. La Biblia nos habla, amados, de que el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Entonces mi corazón necesita un Salvador, mi vida necesita un Salvador. Nadie está exento de no necesitar a Cristo. Generalmente, no sé si les ha pasado, pero hay mucho argumento en el mundo y se maneja así. No sé si les llegó a pasar. Ya vas con los hermanos. Qué bueno por ti. Ya andabas muy mal, sobrino, sí. Qué bueno. O comentarios así como: llévate al primo. Él sí está necesitado, hijo. Llévatelo a la iglesia. Porque el primo pues tiene algún vicio muy notorio. O mucha gente dice: fulano de tal ya tocó fondo, por eso está en la iglesia cristiana y ya se alivianó.
ya tiene trabajo, ya es un hombre productivo. Entonces como que en la sociedad se define que en la iglesia cristiana están los que tocamos fondo, ya no había otra cosa que hacer, no funcionó ni el psicólogo, no funcionó nada y llegamos a Cristo. Eso se cree en el mundo. Incluso la gente no voltea a ver a Dios cuando tiene su buen trabajo, solvencia económica, una casa, una esposa, unos hijos muy bonitos. Ellos trabajan de lunes a viernes, a sábado, el domingo descansan todos a gusto de la mano, van al súper, van a pasear y esa es una vida ordenada según el mundo. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué fanatizarnos con la religión? ¿Sí o no dicen eso? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Incluso piensan que los que estamos dentro de una iglesia cristiana somos aquellas personas que fallamos en tanta autodisciplina y los que no están en una iglesia cristiana son muy buenos seres humanos. Entonces por eso se hace la distinción. Pero según la palabra de Dios, amados, tanto la persona que está envuelta en vicios, tirada en una calle, necesita a Cristo, como la persona que aparentemente tiene una vida ordenada, con solvencia económica allá afuera, atrás de un escritorio, con influencia a la sociedad, también necesita a Cristo. Necesitan a Cristo. Necesitamos a Cristo. Por eso yo te recomiendo, nunca evangelices o nunca invites a la iglesia a alguien diciendo, ven a Cristo y Él va a suplir tus necesidades, o ven a Cristo, Él tiene el mejor propósito para ti. Porque si sí tiene necesidad, va a venir a la iglesia esperando que Dios solo resuelva eso. Y si no lo resuelve, pues no va a aprovechar el mensaje de salvación. Pero si no tiene necesidad y está todo satisfecho en su vida, te va a decir, pues no necesito a Cristo, pues tengo todo. La mayor necesidad que tú tienes en esta tarde no es que Dios haga un milagro en ti, es que Dios te traiga convicción para que reconozcas tu pecado y tu responsabilidad delante de Dios y así poder disfrutar de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es tu mayor necesidad. Por esto hay urgencia en el reino de Dios. Por esto hay urgencia en el reino de Dios, en el corazón de Cristo. En el corazón de Cristo no está la urgencia de que tengas una vida cómoda, una vida en todas las áreas bendecida, como lo anuncian muchos. No, la urgencia del corazón de Cristo es salvarte de tu condición de pecador, culpable ante los ojos de Dios, y ser redimido y convertido en un hombre y una mujer justa ante los ojos de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? En el corazón de Dios hay este clamor. Si solo pudiera hallar un pecador, si tan solo pudiera hallar una familia que diga, Cristo, eres necesario en nuestras vidas. En el corazón de Cristo está este clamor. Si tan solo pudiera hallar un pecador, yo lo redimo, lo levanto, lo salvo, lo santifico, lo restauro. Pero el mayor conflicto que tenemos es reconocer nuestra culpabilidad. Jesús fue amigo de pecadores. Sí, se sentó con ellos. Pero aquí el dilema, porque no todos disfrutan de una relación personal con Jesucristo, porque se niegan a reconocer que son pecadores. Cristo come con pecadores. Cristo comió con pecadores. Cristo convivió con pecadores, no para solapar su pecado como en el video del principio que vimos, sino para transformar sus vidas. Pero el problema es que muchos se sienten que no son pecadores, que son muy buenos porque tienen muchos años en la iglesia y porque se saben mucho la Biblia, y se sienten que son tan buenos, entonces Cristo no se sienta con ellos.
¿Quiénes son los amigos de Jesús? Son aquellas personas que convivieron con Él de cerca, que entendieron que era necesario en sus vidas, que Cristo haría la diferencia de salvación y que separados de Cristo nada podían hacer. Esos fueron los amigos de Jesús. Esos son los amigos de Jesús, los que reconocen su condición y logran entender que el evangelio no es opcional, es necesario para sus vidas. Amados, deja de ver el cristianismo como algo opcional. Deja de ver eso como algo opcional. Deja de verlo como me congrego o no me congrego. No. Tienes que venir con hambre de salvación por la condición que hay en ti y en mí. Tenemos que abrir el evangelio con hambre. Tenemos que ver lo que pasó en la cruz con una disposición. Señor, lo que ganaste en la cruz lo necesito en mi vida, porque entiendo la condición de mi corazón, la condición de mi familia. Necesito restauración. Necesito vivir lo que el Calvario ganó por mí. Y es Cristo Jesús resucitado, amados, trayendo una vida nueva a tu vida. Si lo puedes creer, abrázalo, vívelo, disfrútalo en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor si lo puedes creer, por favor. Amados, mira al Calvario y ve dos pecadores que le piden a Jesús salvación. Pero escucha, ambos ladrones le pidieron a Jesús que los salvara. ¿Están de acuerdo? Sí, sálvate a ti mismo y a nosotros, dijo el primero. El otro dijo: Señor, acuérdate de mí. El primer ladrón, amados, pidió que lo salvara de la situación. ¿Estás conmigo? A él lo que le interesaba es en bajarse de la cruz, en no morir ese día. Yo creo pensó: tengo familia, defraudé a mi familia por ser un ladrón. Bájame, Jesús. Si eres el Mesías, bájame, todavía tengo cosas que hacer. Sálvame de la situación, Señor. Y muchos, amados, oran o buscan a Dios cuando están en problemas, pero esa clase de oración no salva, amados. Tú necesitas ir a otro nivel en tu fe y en tu convicción. Obviamente la oración en un momento de urgencia da resultados. Busca a Cristo cuando sientas la soga hasta el cuello, cuando sientas así como que ya no puedes más. Busca a Cristo, claro que sí, amados. Pero la salvación que realmente salva y produce un nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo es aquella, amados, que clama: sálvame de mi pecado. Sálvame de mi pecado. Porque si mi primera oración y todo mi empeño es para que se vaya esta enfermedad, se puede ir la enfermedad, pero te tengo noticias: puede volver otra, puede venir otra. Si mi mayor clamor: Señor, sácame de este problema financiero, amados, te puede sacar, pero tu principal necesidad es salvación. Salvación. En San Juan capítulo 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro, todos ven ese pasaje como la perspectiva de lo que el ser humano quiere ver. Señor, tú tienes el poder para resucitar. Resucita a mi hermano. Le dijeron Marta y María. Lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús. Pero les digo algo, no es el mensaje central de San Juan 11. Porque les digo algo, Lázaro volvió a morir. ¿Cuál es el mensaje central? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que es el mensaje central de Jesús interviniendo en la atmósfera terrestre humana, haciendo milagros. Así como puedo hacer milagros, puedo salvar tu alma, que es lo principal que quiero hacer. ¿Por qué pides por algo momentáneo
cuando tu salvación tal vez está peligrando? ¿Por qué pides solamente por algo de alivio en este lado de la eternidad y no te aseguras de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, amados? El primero pidió que lo salvara de la situación, pero a diferencia del otro, pidió que lo salvara de su pecado. Aquí hay convicción genuina, iglesia. Aquí hay una convicción fuerte. Me encanta porque el segundo ladrón calla al primero y le dice: hey, tú y yo merecemos estar aquí, pero él es inocente. Y este ladrón, ¿sabes una cosa? No es que se esté conformando a su condena. Él está entendiendo la realidad de las cosas. Si muero físicamente, pues qué gacho, me lo busqué. Pero si muero eternamente, no. Ayúdame, Cristo. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Amados, la convicción precede a la conversión. Hay muchos cristianos, amados, dentro de las iglesias que no se han convertido genuinamente. Yo oro para que nuestros hijos se conviertan. Yo oro para que en realidad estemos viviendo una conversión a Cristo genuina. Si no lo has experimentado, este es tu día en que el Espíritu Santo puede traer un nuevo nacimiento a tu vida. Pero es necesario que nos convirtamos de corazón al Señor, que realmente vivamos el fruto digno de arrepentimiento en el Señor, porque ni la iglesia Renueva salva, ni un pastor salva, ni tus obras dentro y fuera de la iglesia salvan. Solo Cristo salva. Lo que sucedió sobre la cruz tiene que marcar tu vida para la eternidad, amados. No solamente un alivio momentáneo a tu necesidad de este lado de la eternidad. Tiene que marcar tu destino eterno, lo que sucedió sobre la cruz. La convicción precede a la conversión. Y el ladrón, amados, que tuvo esta conversión, enfrenta las cuestiones reales de la vida. Admite su pecado y acepta a Cristo como Señor. Espera la resurrección de Cristo. Espera su propia resurrección. Y mira a Jesús en su humillación y ve a un rey. Ve a un rey. Pero el primer ladrón ve a Cristo y ve una ayuda momentánea, alguien que le pudiera hacer un favor. Yo te lo aseguro que el primer ladrón pudo haber pensado otras opciones para bajarse de la cruz. Si este no me ayuda, voy a hacer lo posible por bajarme. Estaba esperando entre la multitud. ¿Dónde estaban sus amigos ladrones? Acuérdense, ¿dónde están? Porque cuando tú no ves a Jesús como un rey, tú tienes otras opciones para salvar y aliviar tu dolor momentáneo. Y es ahí donde el evangelio no puede fluir en tu vida y por lo tanto no traer una justicia permanente a tu vida espiritual. ¿Por qué muchas personas cambian dentro del cristianismo y por qué otras personas no? ¿Por qué unas personas son plenas en Cristo y por qué otras personas no? Porque el que ve a Cristo como rey, amados, hará la diferencia. El que ve a Cristo no solamente como esa ayuda momentánea, sino como el rey de su vida. Ahora no, con esto no te estoy diciendo que si estás en la iglesia por alguna necesidad estás mal. No, amados. O sea, todos tenemos necesidad. ¿Sabes por qué yo llegué a la iglesia cristiana? Porque mi mejor amigo de 15 años se suicidó. Yo llegué a la iglesia cristiana por eso. Así que una chica y un chico me invitaron cuando estaba en preparatoria a la iglesia. Me veían muy deprimido, me veían muy triste. Entonces yo llegué a la iglesia buscando de Dios algún alivio a mi dolor momentáneo. Era mi amigo desde chicos, convivimos.
Olvídese. Se quitó la vida. A los 5 minutos de yo dejarlo en su casa, yo cargaba con una culpa inmensa. ¿Por qué no lo saqué de la casa? ¿Por qué no retiré esa pistola? ¿Por qué no hice esto? Si mi mamá me llevó a la iglesia pequeño, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué esto y el otro? Yo estaba tan abrumado que llegué con una necesidad a la iglesia. Tú puedes estar con tu necesidad en este momento. Vente, vente. Tienes problemas en tu matrimonio, vente. Tienes problemas económicos, vente. Tienes problemas de salud, vente. Amados, y yo te quiero decir algo. Pero cuando tú estás en medio de tu necesidad buscando al Señor, de repente ves sobre la cruz y te das cuenta que tu mayor necesidad es salvación. No es que Dios te dé el negocio soñado, no es que Dios aliviane tu situación, no es que Dios te dé el matrimonio que buscas como soltero, o no es que solamente que Dios bendiga a tus hijos. Es su salvación. Dios fue muy bueno. Yo en la iglesia cristiana perdí a mi mejor amigo, pero empecé a ver que Dios me rodeaba de amigos verdaderos y me sentía tan pleno, porque como que el vacío que había dejado la muerte de mi amigo ya estaba siendo suplida por amigos cristianos y yo estaba muy bien. Pero llegó un punto, amados, donde entendí esto y Cristo se reveló a mi vida y me hizo ver: Andrés, te traje a mis caminos para algo más, y es para que me conozcas a mí. Y de eso va a depender todo lo que experimentes tú en tu vida cristiana. Si tú naces de nuevo, si tú te arrepientes de tus pecados y la salvación en tu vida comienza a dar un fruto, olvídate, todo vendrá por añadidura. Todo. Una persona salva no se resuelve su vida de la noche a la mañana, no es una vida color de rosas, pero una persona salva tiene una perspectiva correcta de lo que es su tiempo de vida en esta tierra. Una persona salva huye al pecado, huye a lo que la esclavizó, huye a la religión cartonada y hueca, sin sentido. Y comienza a vivir por la fe, no por vista ni por sus emociones, sino por la fe, una genuina relación con Jesucristo. Amados, ¿qué miras sobre la cruz? 3 cruces, hay 3 cruces. Pero la cruz de en medio, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti? ¿Qué es? Mira al Calvario y vean a Jesús, cuyo propósito es la salvación de nuestras almas. El ladrón oró y Jesús dijo amén a su oración. En la Biblia, amados, yo no encuentro otro momento tan rápido en que Jesús conteste. Sí contesta, hizo milagros, paralíticos, ciegos vieron, pero Jesús contesta con tanto gusto y con tanta afirmación en ese momento: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate cómo lo reconoce como rey, en tu reino, Jesús. El segundo ladrón está teniendo una revelación tan fresca de la necesidad de salvación, de la necesidad de Dios en su vida, que está diciendo: cuando vengas en tu reino, Señor. Y qué impresionante que dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Qué gracia escandalosa. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hay un purgatorio entre esta vida y la eterna con Cristo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. ¿Quién puede salvar a un pecador, amado? No era inocente ese ladrón. El segundo ladrón estaba ahí, ¿sabes por qué? Por delitos como homicidio, como violación, como robo.
No era alguien que estaba injustamente, no, él está reconociendo, hey, él es inocente, pero tú y yo estamos pagando por lo que hicimos. Yo merezco estar aquí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. ¿Quién puede salvar de una manera tan drástica, tan radical, en el momento indicado, en el momento preciso, un pecador? Solo el que estuvo sobre la cruz. Solo el que estuvo ahí derramando su sangre por nosotros pecadores. Solo Jesús, lleno de gracia y misericordia. Solo el amor de Dios puede escoltarte hacia la eternidad, iglesia. Solo Cristo. Deja de ver a Cristo como una opción más. No lo compares con nada terrenal, ni con humanismo barato, ni con otra religión. No se te ocurra comparar a Cristo con una secta diabólica como las que hay en esta tierra. No se te ocurra comparar a Cristo con la religión de donde venimos, que nos heredaron los españoles, que no es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se te ocurra comparar a Cristo con eso. Cristo es mayor. No se te ocurra comparar tu membresía con la religión anterior a lo que vives en el evangelio. No hay comparativa, iglesia. No hay. Entiende por favor que el cristianismo no es una secta más. No es. No somos secta, no somos religión. Profesamos la fe de aquel que estuvo sobre la cruz. Creemos en el que estuvo sobre la cruz. Deja de buscar en otras puertas. Deja de buscar. Te advierto algo, iglesia. Y si tú estás en hechicería, y si tú tienes entrevistas con médiums o adivinos, o consultas el tarot o el horóscopo, más vale que te arrepientas. No hay comparativa. El poder de Dios es el poder de Dios. El poder de las tinieblas va a llevar tu alma al infierno. No hay comparativa. No puedes revolver el aceite con el agua, la luz y las tinieblas. No puedes agregarle religión a Cristo. No puedes, iglesia, no debes. Vuelve a Cristo, iglesia. Volvamos al evangelio fresco y poderoso, donde la sangre se derramó y el corazón de Dios estaba presente. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Muchos quieren revolver el cristianismo con dogmas de hombre, con hechicerías. Instrúyete en la palabra, iglesia. Instrúyete en la palabra. Jesús usó sus últimos suspiros para salvar un alma, para ganar un alma. Jesús salvó ahí. Me llama mucho la atención que en su dolor él estaba pensando en las almas. Me llama mucho la atención. No era nada placentero la cruz. Había sido flagelado con un látigo, con metales y piedras afiladas. Había cargado el madero aproximadamente de 3 a 3 kilómetros aproximadamente. Yo sé que un hombre le ayudó a cargar ese madero, pero gran parte del trayecto él la cargó. Estaba ahí. Y lo que más le importaba a él no eran sus heridas, ni el dolor de la cruz con espinos, con la corona de espinos. Sí le dolía porque lo vivió como hombre, pero todavía tenía corazón para decirle a esa alma: claro que te perdono. ¿Qué rey deja su corona y se pone una corona de espinas por ti? Dime si tus ídolos, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, harían eso por ti.
Dime si tu humanismo y tus recursos pueden hacer eso por ti. Cristo lo hizo. Ahora, hubo preguntas que fueron contestadas ese día. Gracias, Dios. ¿Puede uno salvarse? Gracias, digo. Dios te lo pague con otro hijo. ¿Puede uno salvarse a la hora de morir? Antes de morir. Sí, claro que sí. Claro que sí. Fíjate que Dios me ha permitido estar en el lecho de muerte de varias personas. Y lo poquito que conozco de Dios así, amados. Así. Yo veo un Dios que está luchando por hablar a esa persona en el hecho de su muerte, para reconciliar a los pecadores. Una vez me tocó estar en el lecho de muerte de un hombre que había estado en la Segunda Guerra Mundial, un viejecito, allá en Delicias, y estaba muy cuerdo, muy lúcido su mente. Y me acuerdo que él estaba atormentado por lo que yo creo vivió, y me decía: no hay perdón para mí, no hay perdón, es que hice cosas tan fuertes, tan feas. Y lloraba el viejecito acostado. Y yo me acuerdo que solo le tomé la mano y le dije: Don, Cristo pagó por eso, y es el momento de ponerse cuentas con Él, porque Él lo ama y lo quiere perdonar. Y me acuerdo que dijo: sí, yo me arrepiento por eso. Cerró sus ojos y empezó a llorar, y en ese momento expiró, amados. En ese momento entregó su vida a Cristo. Yo no veo un Dios así como que, ay, ahora sí te vas a morir para castigarte. No, aleja esos pensamientos, esos argumentos de tu mente. Dios no es el policía cósmico como con una macana esperando a castigar. No, tampoco es un abuelo consentidor de que aquí no pasa nada, yo los amo y no pasa nada. No, Dios es amor, es un Padre justo, es santo, quiere el arrepentimiento del pecador. Y sabes una cosa, lo que más le importa es tu alma. Es tu alma. Tú no puedes dejar el evangelio si te va mal económicamente. Tú no puedes dejar de buscar a Dios si te va mal en esta vida. Porque tu mayor necesidad ya la suplió en la cruz. Ya la suplió. Tu mayor necesidad ya la suplió. En esa cruz. ¿Acaso es Dios hecho a mi imagen? ¿Acaso es Dios hecho a mi semejanza? ¿Acaso Dios puede ser creado por mi pensamiento? Es que yo pienso de Dios esto y lo otro. ¿Acaso Dios puede ser hecho por mis sentimientos? Dios es más grande que eso. Dios es más grande que mi pérdida. Dios es más grande que mi dolor. Dios es más grande que lo que yo estoy pasando. No lo entiendo, pero no tienes que entenderlo para amarlo. No tienes que entender todo de Dios para rendir tu vida. Si tú entendieras a Dios en todo lo que hace, entonces no es Dios, es como otro. No podemos entender a Dios, pero no por eso podemos negarnos a creer en Él. ¿Puede uno salvarse después de una vida de maldad? Claro que sí. Esa pregunta se respondió sobre la cruz con esos dos ladrones.
¿Puede uno estar seguro de ir al cielo después de la muerte? Claro que sí, claro que sí. Algunos de ustedes han perdido a sus seres queridos. Y cuando están en la fe en Cristo y cuando testificaron de su fe y se bautizaron y dieron fruto de creer en Cristo, amados, podemos estar confiados de eso. ¿Puede uno estar seguro de ir al cielo después de la muerte? Claro que sí. Claro que sí. El ladrón que reconoció su pecado y fue salvo es un gran milagro. Pero yo te quiero decir otra cosa. Qué triste que se le fue toda una vida sin Dios. Eso es otro punto y otra perspectiva de ver este cuadro de este pasaje. Gloria a Dios, en último momento fue salvo, pero qué triste que se le perdió toda una vida, los beneficios de Cristo. Entonces no esperes a estar por morir, iglesia, para rendir tu vida al Señor y experimentar salvación y restauración. No esperes a eso. Es importante tu vida rendida a Cristo para disfrutar la salvación de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Amén. Amados, toda la humanidad se ve en la cruz. Hay dos caminos. ¿Cuál tomarás tú? ¿Cuál tomarás tú? ¿El camino como el primer ladrón o el camino como el segundo ladrón? El primer ladrón es el camino del hombre. Y el camino del segundo ladrón es el camino de Dios. Dice Isaías 55, verso 8 al 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Amados, es muy diferente el camino de Dios al camino del ser humano. Porque el camino del hombre, ¿sabes qué es? Proverbios 14, 12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Me parece correcto ver a Dios a la manera en que fui enseñado, que no tiene nada que ver con la Biblia. Me parece correcto creer en Dios a mi manera. Ese camino produce muerte, lleva a la muerte. Porque los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son más altos que mis pensamientos, que mis caminos. Amados, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Proverbios 35. ¿Qué escoges tú? ¿Cuál camino vas a escoger? ¿El camino del hombre o el camino de Dios? Y muchas veces, como familias, en lo personal, herimos a alguien, lastimamos a alguien. ¿Y sabes qué hace el ser humano cuando hiere a alguien? Trata de justificar sus acciones y dar excusas por nuestro comportamiento. Algunos hasta gozan hiriendo a los demás. Es que como me hirieron, yo voy a herir. El primer ladrón demuestra eso. No me importa nadie, solo me importa salvarme. Pero cuando herimos a alguien y optamos por el camino de Dios, es ir hacia Dios, pedir perdón y reconciliarnos con aquellos que hemos ofendido. Iglesia, no te escondas detrás de la religión. Dice Mateo 5, 23 y 24: cuando presentes tu ofrenda al altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Porque así como el primer ladrón, el ser humano tiende solamente a ver por su necesidad momentánea.
Pero el camino de Dios es diferente. Cuando estamos en problemas o conflictos, el camino del hombre y hacer las cosas como el ser humano las hace es evitar los problemas y hacer todo lo que está en nuestras manos por salir de ellos. Buscamos excusas, y culpamos a los demás. Nadie tiene la culpa. Cuando se trata de nosotros, no tenemos la culpa, la tiene todos los demás. Y fallamos en admitir que tenemos problemas o decimos que son culpa de otros. Pero el camino de Dios es diferente, amados. Es el que caminó el segundo ladrón. Porque los conflictos y problemas nos deben de llevar a Cristo y entender que serán para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual. Porque lo importante es que cambie mi interior. ¿Qué camino escoges? Estamos sobre la cruz. Hay dos caminos: el camino del hombre, el camino de Dios. ¿Cuál camino escoges? ¿Qué actitud vas a tener hacia la vida? Me han ofendido. Cuando tú te ofendes, la mejor defensa es el ataque. Ese es el camino del hombre. Hacer las cosas como el primer ladrón. Y todos debemos defendernos. Se nos dice que no debemos dejar que nuestra autoestima sea destruida o dejar que otros nos desacrediten, pagar con la misma moneda que nos están dando, pagar mal por el mal recibido. Ese es el camino del hombre. Estoy ofendido y que se mueran todos porque me ofendieron. Pero el camino de Dios es morir a mi yo, tomar mi cruz y perdonar. Y dejar de juzgar a los demás. Y entonces examinar mi condición, perdonar, considerar a los demás como más importante a mí mismo. Eso dice la palabra en Filipenses. ¿Qué camino escoges tú, iglesia? ¿Qué camino? ¿El del hombre o el de Dios? ¿Cuál escogerás tú? Si tú quieres escoger el camino de Dios, si tú quieres decirle al Señor: Señor, quiero andar por tus sendas, yo quiero caminar, Señor, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero salvación para mi alma, yo quiero hacer las cosas a tu manera. Señor, sálvame de mi pecado. Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero invitarte, amado, a ponerte sobre tus pies y orar conmigo, diciéndole al Señor: Señor, mi primer necesidad eres tú, Jesús. Mi primer necesidad eres tú. Vamos, dígale: mi primer necesidad eres tú. Si quieres venir a buscar un lugar acá en el altar, ponerte sobre tus rodillas, hazlo. Yo hago un llamado a reconciliarte con Dios. Yo hago un llamado a buscar al Señor. Pasa y ora ahí en tu lugar. Dile al Señor: Señor, mi semana estuvo difícil. Si hay dolor en tu alma, dile: Señor, hay esto en mí. Si hay necesidad, díselo. Puedes confiar en Él, pero dile: hoy entiendo, Jesús, que mi primer necesidad eres tú. Que mi primer necesidad eres tú, Jesús. No es una persona, no es un objeto, no es ni sanidad, no es, Señor, ni prosperidad. Es salvación, Jesús. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Deja de justificarte. Muchos de ustedes sufrieron traumas de pequeños, tal vez abusos, y es un justificante para ustedes. Es que soy así por lo que me hicieron. Es que soy así de orgulloso, soy así de iracundo porque así me criaron. No, amados, ese es el camino del hombre.
El camino de Dios es: reconozco mi culpa, reconozco. No es culpa de la iglesia, no es culpa de mis hermanos, no es culpa de mi familia, es mi responsabilidad. Ven a arrepentimiento y dile al Señor: me arrepiento, Jesús, me arrepiento, Jesús. Oh Espíritu Santo, llama a pecadores al arrepentimiento esta tarde. Oh Espíritu de Dios, revélanos al Cristo, amigo de pecadores, para ser restaurados y limpiados. Vamos, deja de justificarte. Incluso algunos fueron heridos por la iglesia cristiana en el pasado, un mal testimonio o qué sé yo, y se han justificado de su frialdad y su apatía por eso que vivieron. Eres culpable delante de Dios, no es nadie más culpable, es tu condición. Pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname, Jesús. Si habías pensado que tu necesidad era otra cosa que salvación, tu principal necesidad era otra cosa que no es salvación, cambia de pensamiento y dile al Señor: sálvame, Jesús, sálvame. Incluso si estás aquí por primera, segunda, tercera vez, o nos ves a través de esta transmisión, yo quiero invitarte a reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Este es el momento. No dejes para mañana. Hoy puedes tú experimentar el milagro de salvación. ¿Cómo? A través del arrepentimiento de tus pecados y fe en Cristo Jesús. Dile al Señor: me arrepiento de mis pecados. Señor, confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Sálvame, Jesús. Sálvame, Dios. Sálvame. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y agradeces al Señor por el que estuvo sobre la cruz? Dile: gracias, Dios, por Cristo. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por el perdón de mis pecados, Jesús. Gracias, Señor, por la restauración que hay en Cristo. Gracias, Señor, por la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por limpiarme de mis pecados. Adoren a Cristo, amados, adoren a Cristo. Levante sus manos en señal de rendición y dígale: gracias, Señor, porque estaba perdido y fui encontrado. Gracias, Señor, porque mi condición no te detuvo para amarme. ¿Te acuerdas cómo estabas esclavo en tus pecados, en tus vicios? Yo sí me acuerdo de mis vicios, de mis cadenas, amados. Y sabes que hay en mi corazón solo gratitud al que estuvo sobre la cruz. Gracias. En esa cruz llevaste mis pecados. Y ahora por la gracia de Dios podemos ser salvos. Puedes creer el mensaje del Evangelio, iglesia. Puedes abrazar el mensaje del Evangelio. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero amados, en Cristo Jesús somos justificados y perdonados por gracia. Por gracia, es a través de Cristo y su mensaje, la obra en la cruz, que somos perdonados. Tú eres perdonada, iglesia. Eres amada, eres restaurada en Cristo por su sangre que Él derramó. Oh, bendito sea el nombre de Cristo por los siglos de los siglos. Cristo Jesús,
Eres Rey de mi vida. Dígale, eres Señor de mi vida. Te amo, Jesús, y bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a Jesús.